Los protagonistas de esta historia vienen de mundos diametralmente opuestos. Son hijos de las dos Españas de Machado. Del idealismo de la Guerra Civil Española pasaron al duro pragmatismo de la posguerra, ya en los años 50, cuando constataron la difícil vuelta atrás. La historia de Contrapaso nos sitúa en esa España que fumaba picadura, de gomas y lavajes, de suelos de casas con olor a lejía. Era una España con una prensa con la versión oficial como única visión de la realidad. Ese silencio continuo permitió a los vencedores todo tipo de privilegios mucho más allá de los principios morales. Sueños de darwinismo ideológico que se adueñaron de los cuerpos y las mentes de los otros, especialmente de los hijos de los otros. Y entre medio de la España oculta, la otra. La visible se movía entre las melodías de Machín y Gloria Lasso, alejándose de la realidad inconveniente que ocultaba el decorado de cartón piedra, con las pomposas cafeterías de la Gran Vía madrileña y las lecciones de costura de la sección femenina. Entre la brillantina, los zapatos de charol y el cine imposible, los ojos sin cara sobrevivían en los suburbios combinando la miseria y la desesperanza. Esa es la España en la que los periodistas Emilio Sanz y León Lenoir buscarán una verdad casi imposible, y así, magistralmente, Teresa Valero une la perfecta ambientación de una dibujante de cómic con el dominio de la novela negra tradicional. Cada dibujo es como una palabra del retrato de una historia que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta un final espectacular. Una trama que permitirá a los aficionados a la historia un ejercicio de empatía como pocos. Hablaremos de Contrapaso, su obra más reciente, y de muchas más cosas con nuestra invitada de hoy. Hoy conversamos con Teresa Valero. Educahistoria. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a Educahistoria, a las charlas de Educahistoria. Conversamos con... Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Teresa Valero, autora de una novela gráfica que se llama Contrapaso, una dibujante, guionista y profesora de dibujo con experiencia, y que, digamos, la hemos invitado para que nos hable de Contrapaso y de la utilización, entre otras cosas, dentro de las clases de historia que podemos hacer con una novela gráfica. Buenas tardes, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, quiero empezar hablando de Contrapaso, que Contrapaso no es un libro de historia, pero se centra en un periodo histórico que has tenido que documentar. ¿Cómo documenta históricamente el ambiente una persona que no es historiadora? Porque nosotros, los historiadores, normalmente tenemos una idea de lo que queremos encontrar, buscamos las pruebas, refutamos. Pero claro, tú, ¿cómo tienes un componente personal dentro de la novela, o te has mamado muchos libros de historia? Pues sí, normalmente vas a buscar los libros de los historiadores, claro, vas a escucharlos o a leerlos, que son los que han hecho el trabajo, y además intentas, o por lo menos en mi caso, ir a trabajos de historiadores de todo pelo, que te puedan poner un poco en cómo era la sociedad, cómo era ese momento, desde varios puntos de vista, no solamente desde uno, y si puede ser de gente que... También testimonios de primera mano, de gente que vivió entonces, los momentos de los que tú vas a hablar, pues todo eso ya te va dando un marco. Yo otra cosa que traté de hacer también fue leer novelas de la época, ver mucho cine de la época, ver documentales, escuchar programas de radio, pues documentos de Radio Nacional, por ejemplo, tiene programas también que son monográficos de algún tema que son fabulosos, que hay un montón de testimonios sonoros que te vienen muy bien.
Y al final, después de mucho tiempo de leer, leer, vas leyendo y como a la vez vas desarrollando la historia. Tú sabes que quieres hablar de algo, pero todavía no sabes muy bien cómo articularlo. Y cuanto más lees, más te vas sintiendo tú que conoces el periodo y vas perdiendo el miedo como a fabular dentro del periodo porque ya te parece que lo que te va saliendo de ficción pues podría pasar entonces, ¿no? Y vas tomando confianza. Dino, por qué un joven de hoy, tú que eres profesora, eres colega de nuestra profesión, ¿por qué un joven de hoy puede adentrarse a dedicarse al dibujo del cómic, ¿no? Uh -huh. Cuando todo está tan tecnificado, porque claro, Sí. yo te he visto con las acuarelas, pero ahora te veo con la tableta, Sí, bueno, dándole ahí. claro, porque Contrapaso es verdad que es acuarela digital. Yo intento hacer acuarela, me gusta muchísimo la acuarela tradicional y el segundo tomo me gustaría hacerlo también en acuarela tradicional, pero en este todavía no estaba yo muy suelta y me ayudó un montón la acuarela digital, ¿no? El hacerlo. Entonces, todo lo que es la tecnología nos ayuda muchísimo, no hay nunca que despreciarla ni nada, ni pensar que es un arte menor. En cuanto al cómic, porque pienso que alguien que quiere dibujar debería de, o puede interesarle dedicarse al cómic, para mí el cómic es que es un modo de expresión estupendo porque está llenísimo de posibilidades, o sea, si, en comparación a las posibilidades que te da con lo fácil que es dedicarse a ello, fácil lo ponemos entre comillas porque lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero quiero decir en cuestión de medios. O sea, no necesitas grandes inversiones, no necesitas grandes espacios, puedes hacerlo prácticamente todo tú solo. Entonces, la gran cantidad de posibilidades que tiene a nivel expresivo, gráficamente, de estilo, todo es prácticamente infinito con la poca inversión que tiene en cuanto a medios. Luego la inversión personal es grande, El pero ya te tiempo. digo que ahí compensa un montón. Bueno, a nosotros nos interesa mucho, Teresa, cómo es el proceso de fabricación de una novela gráfica, ¿no? Desde que sale la primera idea hasta que haces el último fondo de acuarela en la última viñeta, ¿no? Cómo es el proceso? Eh, pues yo intento organizar el proceso lo mejor posible, pero es verdad que soy una persona un poco caótica. Enseguida me aburro un poco, me cuesta estar mucho tiempo sobre lo mismo. Pero bueno, lo ideal es tener una idea que te la puede dar cualquier cosa. En el caso de Contrapaso, pues fue una entrevista que yo oí de Juan Rada por radio, que era uno de los últimos directores que tuvo el seminario El Caso, el semanario El Caso. Entonces, bueno, pues me gustó un montón, me gustó un montón cómo contaba, cómo se enfrentaban ellos a la censura, cómo habían eh, construido ese periódico, ¿no? El éxito enorme que habían tenido, porque era un periódico que hablaba como directamente a las clases populares. Entonces todo eso me interesó un montón y pensé que lo ideal era hacer la historia del caso tal cual, ¿no? Contarla con los casos que ellos habían hecho, con los profesionales que habían pasado por allí, pero como simultáneamente a mi idea salió también la de la serie de televisión, que, es una de las cosas que te puede pasar fácilmente, dices, ah, jamás a nadie se le ha ocurrido esto, basta que tú lo pienses para que salga. Y dije, bueno, pues voy a intentar darle una vueltecilla y entonces a la vez ya había empezado yo un poco a investigar y había visto bastantes cosas sobre periódicos clandestinos y sobre la prensa clandestina y alguna gente que había intentado escaparse de la censura del régimen y dije, pues voy a tirar más por ahí, ¿no? Entonces, lo que hacemos después de meter un poco en cintura esa idea, de pensar ya, tener más claro de qué quieres hablar y saber el tema, pues es empezar a tener muchas más ideas y tratar de ponerlas en orden. Al final, hacer un guión no es otra cosa que ordenar toda la información que tienes, todas las ideas y jerarquizarlas por una cuestión de importancia, ¿no? De importancia dentro de la historia. Entonces, yo intento hacer como mandan los manuales de guión que me he leído mucho, hacer mis tratamientos, tratar de tener toda la historia, una escaleta, pero la verdad es que prácticamente no soy capaz nunca de hacerlo y a lo mejor tengo muy claro el principio, empiezo a escribirlo y luego voy como
como con los platillos chinos, ¿no? Cuando uno se me va parando, lo voy, cuando otro ya no va más para allá, pues vuelvo atrás a ver si en algún sitio prende otra vez la chispa, hasta que tengo la sensación, antes habíamos hablado preparando la entrevista de que el cómic a veces tiene ese aspecto que es como un poco cinematográfico, te da la sensación de que estás viendo una película solo para ti. Pues yo tengo que tener esa sensación cuando he escrito el guión, ¿no? Que cuando lo vuelvo a leer funciona eso, como una película tiene su ritmo, no cae, los diálogos tienen chispa, va como música, ¿no? Tiene sus momentos de clímax y luego viene la tranquilidad. Entonces cuando lo leo del tirón y veo que todo eso funciona bien, que yo no me pierdo, que no me aburro y tal, digo, ahora ya es cuando podemos tirar para adelante. Y después de eso, lo que hago es hacer un storyboard para todo el libro. Con monigotillos súper pequeñitos, una cosa muy, muy rápida, pero hago la planificación de página de todo el libro para saber también cómo funciona a ese nivel, ¿no? Ya de narrativa. Y luego pues voy haciendo por bloques de páginas, ya pues dibujo limpio, dar color y voy corrigiendo cosas casi hasta el final, ¿no? Cuando todavía siento, cuando me pongo a hacer las páginas, ya a terminarlas en dibujo y veo que algo me chirría, todavía no funciona, pues siempre trato de darle una nueva pensada para tratar de pulirlo más y que funcione mejor. No, pero eso es un proceso, según digamos, he leído en entrevistas que te han hecho, de 4 años aproximadamente. Este sí, lo que pasa es que no estaba solo trabajando en contrapaso. Es verdad que estaba dando clases, uno de los años además di bastantes clases en la Universidad UTAD que me ofrecieron hacer un curso de grado también y ese eran bastantes horas. Entonces, bueno, ese año me pasó un poco en blanco porque hice eso, hice también una serie de animación y era un poco más complicado. Bueno, digamos Pero que vamos, sí. hay que ganar las habichuelas Sí, sí, mientras que se claro, publica. exactamente. Tenemos que ser un poco polivalentes y es complicado decir que no a trabajos. Entonces, bueno, pues eso, cuando ya me he dedicado bien, pues han sido, yo creo, el último año y medio, algo así, he estado exclusivamente con contrapaso y ya corría más, iba más rápido. Además te lo ha publicado una editorial francesa inicialmente, ¿no? Sí, Dupuy es la editora principal. Se hizo luego en coimpresión con Norma, o sea, el Sí. libro se metió a máquinas en los dos idiomas a la vez y cada uno editó. De hecho, se han ¿Y cómo es que beneficiado bastante unos y otros de las cosas, la gente de y cómo es que Norma. te tienes que ir a una editorial francesa para escribir un libro, una novela sobre la guerra civil? Bueno, sobre el franquismo, vaya. Sí, bueno, es una cuestión de cuántos ejemplares se venden aquí, cuántos ejemplares puedes vender en Francia. Entonces, normalmente las tiradas en España son mucho más pequeñas. Entonces, los adelantos que te pueden dar de derechos de autor, que es con lo que nosotros trabajamos sobre un libro, también son más pequeños, son más cortos. Entonces, para un libro que era bastante ambicioso como Contrapaso, que tenía mucho trabajo y pues bueno, efectivamente era más interesante trabajar para una editorial francesa a nivel de adelanto porque ellos te van a dar una cantidad que es verdad que tampoco es hiper maravillosa si tardas 4 años como he tardado yo, está bien pagado, pero hay que ser más rápido. Pero para España, que a veces las tiradas son solamente 3.000 ejemplares, pues es mucho más complicado poder tener un salario, ¿no? Con eso. Y sabes que además, después de esos 3.000 ejemplares, hay veces que es difícil tener una segunda edición. Con Contrapaso hemos tenido mucha suerte y se ha hecho otra Hombre, yo por lo edición. que he visto en la prensa se ha vendido muy bien, ¿no? Sí, sí, y vamos, las dos tiradas han sido grandes y se están vendiendo y parece que la segunda edición va también muy bien. Entonces, bueno, pues para España, vamos, estamos encantados de la vida. Pero es verdad que en Francia solamente la primera edición, pues a lo mejor es más del doble de estas dos ediciones. Entonces, claro, es complicado. Lo ideal, de todas maneras, es tratar de ahora mismo hacer libros que puedan ir a todas partes. Por ejemplo, Contrapaso va a salir ya enseguida en alemán, se va a publicar también en América en digital y se está buscando un editor en papel en América también. Entonces, al final prácticamente es algo que vas tratando de poder colocar globalmente para que el producto pueda recuperar la inversión y todo el mundo se beneficie, ¿no?
Es curioso porque Contrapaso cumple los cánones de clásicos de la novela policíaca, dos periodistas que son medio detectives, ¿no? Ujú. Muy diferentes además, con una vida personal muy influenciada por la guerra civil española, y además tienes un triángulo amoroso entre el periodista joven, el jefe de la redacción, y la prima novia o exnovia del periodista. Ujú. ¿Ese esqueleto lo tenías claro desde el principio? Porque Mm, claro, o sea, yo ayer estuve haciendo una especie de estudio sobre las series policíacas ujú, que se hacen ahora, y por ejemplo vi como cuatro o cinco en donde había dos investigadores, en este caso eran policías, ¿no? ujú. Pero que uno es un joven súper moderno con métodos, con tablet y no sé qué, y el otro es el viejo con la libretita, Siempre sí, que me recuerda mucho a este tipo de planteamientos, sí, ¿no? ese ¿Lo es tenías claro desde el principio eso? sí, sí, ese es el topicazo total. O sea, lo de la pareja de personajes funciona siempre y además esos dos personajes que contrastan. Pues tenemos eso a Asterix y Obelix, a Mortadelo y Filemón, a Pegotera y Otilio, a Abbott y Costello, había alusónico de eso, yo qué sé, todas las parejas de cómicos, que es gente que se da el contrapunto. Entonces, en novela negra tienes o el detective solitario tipo Philip Marlowe eh, que se ha descreído de todo y tal, pero todavía sigue siendo un idealista, o tienes el estilo Seven, que es un poco lo que yo he cogido ese tópico del tipo que está de vuelta de todo, que ya no cree en nada, pero quiere seguir haciendo bien su trabajo, y el joven que viene pensando que las cosas se pueden hacer mejor, que si no se están haciendo ciertas cosas es porque la gente, sea porque no tienen suficiente empuje, ¿no? Y el joven viene con ese empuje. Entonces, partiendo de ese tópico, que yo sí tenía claro que quería una pareja de ese tipo para hacer una especie de buddy movie, luego sí quería hacer unos personajes que tuvieran una personalidad muy marcada, como tú decías, una vida anterior que les determina totalmente cómo son y cómo actúan, ¿no? Todo lo que, las vivencias que han tenido. Y quería también hacer dos personajes que normalmente se hubieran odiado en España, pero que encuentran algunos puntos que les hacen cogerse, sobre todo respeto, sino que cariño, hacen que siendo absolutamente antagonistas, ellos se van a respetar, ¿no? Porque tienen algo que es el punto verdadero común, que es que quieren esclarecer la verdad de unos hechos y que no quieren quedárselos dentro, quieren hacerlos públicos. No, Y es curioso porque desde el punto de vista filosófico, yo creo que hay un tratamiento muy interesante, que es que en la sociedad actual tendemos al blanco y al negro uh-huh, y nos perdemos todos los grises. uh-huh, O eres nacionalista o eres españolista, o eres de izquierdas o eres de derechas. Y yo creo que lo que muestras con esto, que yo creo que tiene un componente grande de ternura, uh-huh, los dos personajes, es que, bueno, ni los malos son tan malos a veces, uh-huh. ni los buenos son tan buenos a veces, ¿no? Entonces, Sobre todo no todo el yo creo tiempo. que, sí, No solo- sí, sí, sí. pero en todos los lados, ¿no? Sí, 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 Eh, absolutamente. Tú has dicho que las dos ideas principales de la novela son los peligros de un gobierno totalitario, sin oposición, Ujú. y sobre todo la intolerancia a las personas que piensan diferente, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso se ha superado? O Yo creo sea, que estamos, evidentemente en los niveles tan bestias como el franquismo, sí, pero yo creo que estamos ahí, ¿no? sí, Estamos viendo las agresiones homófobas, ujú. mm, ¿no? Yo O creo sea, que la historia, no sé, tú me corregirás, pero yo tengo la sensación de que la historia va por ciclos y que hay ciclos de crisis y baja el suflé y pasas otro tiempo más o menos de tranquilidad o explotan, y que después de esa explosión, pues bueno, hay una especie de reflexión. Y los años 50 a mí me gustaban especialmente porque fue realmente un tiempo en el que hubo una cierta reconciliación. El franquismo, desde luego, no abría la mano, bueno, la abría, pero muy, muy poca cosa, ¿no? Pero había cierta gente que realmente de corazón quería reconciliarse y que no quería echar a parte
de los españoles de la vida pública. O sea, investigando en los periódicos, realmente muchos directores de periódicos querían redacciones plurales. Aunque había la ley de prensa del 38 estaba todavía en vigor y el régimen ponía a los directores e incluso te ponían un censor dentro de la plantilla que no tenía otra función más que ver qué escribía la gente y decirles no vayas por ahí, ¿no? Pero había directores como Emilio Romero que querían gente de todo tipo porque pensaban que sus redacciones tenían que ser plurales. Entonces, metían dentro de sus redacciones gente que ellos sabían que tenía un pensamiento de izquierdas, ¿no? Porque ya pensaban que la sociedad tenía que volver a ser plural. Pasaba lo mismo en el cine. Ahora, para hacer el segundo tomo de Contrapaso, que estoy investigando mucho cómo era el cine de los años 50, pasaba igual. Se unieron falangistas, anarquistas, gente del SEU, algunos del Opus, para intentar hacer un cine de mejor calidad. Y toda esa gente tenía en común simplemente que el régimen les asfixiaba porque no les dejaba expresarse. Y pensaban que entre ellos podía haber un poco de debate. Pero todo eso había sido imposible 20 años antes, en los años previos a la guerra civil, porque había una sociedad absolutamente polarizada y en la que te tenías que posicionar, que es una cosa que yo siento que tenemos ahora mismo. Es que es lo que tú decías. Te tienes que posicionar. Tú no puedes estar de acuerdo hoy un poco con este y mañana un poco con los argumentos de aquel, pero con ciertos puntos a debatir. No, no. Tiene que ser un acto de fe. Tú tienes que abrazar el completo de cualquier cosa, de lo que sea, del feminismo, del antifeminismo, de toda la ideología de género. No puedes, o lo crees o no lo crees, o lo llevas como bandera o no. No se puede discutir. Tienes que estar dentro o fuera. Lo mismo con los nacionalismos. Ahora mismo es algo absolutamente que no es más que es mucho más, o sea, en realidad no es un sentimiento, se ha convertido en un sentimiento. Cualquier política nacionalista, ¿no? que lo que quiere en realidad o puede promulgar ciertas cosas que no es un sentimiento, pero en cambio entre la población se ha convertido exclusivamente en eso. Y de hecho a mí... Bueno, Sí, sí. no, no, te decía que, a ver, yo creo que en el franquismo hay dos fases, bueno, hay más de dos fases, pero digamos desde el punto de vista de lo que estamos hablando, dos. Una que era la eliminación del contrario justo después de la guerra. Exactamente. Que es todos digamos, al paredón. Que no pudieron llevar, porque es que se hubieran tenido que cargar a tres partes de los españoles, porque si sumamos a los que fueron, a los familiares de los que fueron, a los que fueron amigos de los familiares de los que fueron, bueno, así tú, claro, esa presión tan asfixiante tuvieron que rebajarla, pero claro, luego la presión ideológica, ¿no? Es decir, no se puede hablar de estas cosas. Sí, sí, no, eso... Hay muchas casas que hasta el año 80 y pico de la guerra no se hablaba. Eso no se rebajó, de hecho. Eso no se rebajaba, pero también es cierto que la gente no se resignaba y a pesar de que eso existía, esa presión, y la presión sobre la moral, la presión sobre las costumbres, por supuesto lo de la expresión, el miedo, fíjate que yo igual, yo soy nacida en el 69 y en mi casa mis abuelas ya decían eso, lo de no habléis de eso, que pueden oír los vecinos, que no sé qué, en los años 80, lo que decías tú. Entonces eso es una cosa que ha quedado con nosotros. Pero aún así, entonces, en los años 50, había mucha gente que no se resignaba. O sea, yo leía, por ejemplo, el otro día cómo Bardem se llevaba a Berlanga a casa y a otra gente, y como era profesor de matemáticas, tenía una pizarra y les daba clases de comunismo para ver si se les afiliaba al partido. Entonces afiliaba a algunos y a otros no, porque otros eran de derecha y decían, oh, ya está aquí el pesado. Entonces es una cosa muy... Que me parecía eso también un poco tierno, ¿no? De decir, venga, estamos aquí en la clandestinidad y yo estoy diciendo, no, bueno, ya sabemos que tú eres comunista, bueno, pero nosotros déjanos, pero queremos hacer cine. Entonces eso es muy bonito, el que la gente aprendió a vivir con todo eso, aprendió a burlar la censura. Es bonito y es muy triste, por otro lado, ¿no? Es dramático. Lo de la censura
volvemos a lo que hablabas antes de la serie del caso. Hay un personaje en esa serie que es el censor, Ujú. que creo que es un cura, que lo tiene, y claro, es, digamos, de comedia americana, cómo hacen para que el censor no se entere de la mitad de las cosas que están Sí, sí, haciendo, sí, sí, que sí. si no les lanza, no solamente los excomulga, sino que además no les deja salir. Y ese director del caso, Ujú, que es un poco un viva la Virgen, pero que quiere publicar, pero que tiene que sortear la publicación, porque según qué cosas ni la ujú. policía ni se lo van a dejar publicar, es un poco cómico, ¿no? Sí, sí. En tu novela hay, yo creo que también dos cuestiones que me parecen interesantes filosóficas. Una es la de, yo creo que el optimismo del joven, Ujú, que cree que la verdad saldrá siempre, que bueno, que los imponderables hay que luchar contra ellos, y un poco el, digamos, el pesimismo del mayor, que es la persona, digamos, que de alguna manera ya viene de vuelta de casi todas las historias y le mira al chaval como diciendo, ¿qué me vas a contar a mí? Y digamos como al final un poco se lazan las dos formas psicológicas, ¿no? ujú. Sí, sí. A mí eh, trabajé mucho el personaje de Sanz, del periodista mayor, porque claro, para mí era el más complicado, porque tenía que ser un fascista, o sea, él era un falangista, ha hecho la guerra con los falangistas. Entonces, además es una persona honrada, ¿no? Que lo hizo pues con buenas razones. Él es un falangista de izquierdas, que llamaban, pero bueno, que tiene un cierto sentimiento de la justicia social. Entonces, claro, está muy decepcionado, como muchos otros falangistas que hicieron la guerra cuando vieron lo que traía el régimen y como todo quedaba prácticamente como estaba y la justicia social no llegaba mucho, pues se decepcionaron un montón porque no llegaba la revolución, ¿no? Para las clases bajas. Y, y sí, quería eso, hacer un personaje que fuera muy fuerte, que está muy quemado, que al final casi mantiene las cosas por una cuestión de cabezonería, ¿no? Sigue llevando su pin, aunque ya sabe que sus ideales no han llegado a No nada. sé. Sigue investigando sabiendo que nunca va a poder escribir un artículo de las cosas que descubre, ¿no? Tiene las pequeñas rebeldías, pues como empieza el álbum, que intenta hacer o sea, lo escribe, simplemente lo escribe y lo da, sabe que no se lo van a publicar, pero lo intenta. Hasta que viene el chico que le dice, bueno, tiene que haber alguna cosa que nos entre a investigar y que no pase nada y tampoco decirlo porque no podemos, pero seguro que encontramos alguna solución y consiguen encontrarla y eso es lo que les une esa heroicidad que hacen, ¿no? De al final hacer una publicación clandestina en la que van a contar que han llegado hasta el final. No quiero hablar mucho de esa publicación porque es la gracia de la novela. Ya hagamos un Eh, spoiler, es verdad. Otro de los temas importantes es el tratamiento de la homosexualidad femenina, de los sectores médicos del franquismo, de la venta de niños, ¿no? Pues sí, son temas. Por eso te digo que, claro, yo lo voy a coger del libro de texto de mi clase. Qué bien. Porque, claro, a ver, cómo esos temas que todavía ahora están, todavía hay gente que busca hijos de aquella época, y además, cómo se utilizaba a los pobres para quedarse con sus hijos. O sea, Sí, son unos temas, digamos, realmente duros, ¿eh? sí, sí, sí. A mí me impresionó mucho, me hicieron una entrevista en una web de televisión española y el entrevistador me dijo que su compañero era un niño robado y que estaba buscando a sus padres. Y es realmente, y tengo también algunos conocidos que sospechan, ¿no? Tienen sospechas y es algo realmente muy duro. O sea, cuando oyes, te documentas y oyes los casos y que se han dado casos casi hasta los años 80 de adopciones irregulares, pues es realmente algo difícil de creer. Y otra de las cosas que cuando me documenté me alucinaba mucho es que las personas que hacen ese tipo de cosas
lo que más te sorprende es que no lo hacen por maldad, es que ellos piensan que están haciendo realmente un bien. O sea, por eso Que yo están aquí, haciendo un favor a la madre pobrecita, soltera, al final ponía que en algunas frases, ¿no? Lo de, no estaba haciendo un mal, o sea, le das una vida de príncipe. Es verdad, ellos pensaban que realmente estaban corrigiendo cosas que estaban mal, o sea, y eran superiores moralmente y hacían algo. Pero claro, esa superioridad moral te la da el que has establecido diferentes clases. El concepto ese de los otros, que a mí me interesaba mucho claro, para el TVO. Entonces, nosotros somos los buenos y los otros son los otros. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es hasta es por el bien de los justificable. otros, claro. Es para corregir todo, mantener el orden y es bueno hasta para los otros, porque los otros no están Bueno, es que cualificados. además tocas un tema que me parece súper interesante, que es esa especie de darwinismo ideológico del Vallejo Nájera, ¿no? Es decir, es que los inteligentes no pueden ser los comunistas. Sí, sí. Es decir, y a las lesbianas las tenemos que corregir de su enfermedad. Cosa que ya habían hecho nazis importantes en los campos de concentración Ujú. y que parecía que aquí en España ya se ha publicado alguna novela sobre este tipo de médicos, pero claro, es que con la naturalidad con la que dicen te tengo que curar, Sí, y sí. evidentemente nosotros tenemos razón, y cualquier cosa que digamos, como somos una raza superior, es muy parecido al racismo, ¿no? O sea, los blancos son los únicos. Y, o sea, tú lo ves, pero cuando lo ves plasmado en las declaraciones de un médico que va a congresos Sí, 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 y sí. defiende eso, Sí, sí, eso es es que, increíble. Pero es que es han que cambiado tanto las mentalidades, porque es cierto, yo también, o sea, prácticamente muchas de las frases que dicen los personajes a lo largo del libro son declaraciones de ellos. O sea, cuando estaba hablando Vallejo Nájera en la universidad, todas son cosas que él dijo en realidad, o eso, el trocito de la exposición en el Congreso, eh, son cosas que dijeron, pero realmente en aquel tiempo pensaban que eso era hacer un bien, que era curar un mal. O sea, la eugenesia, que en los años 20 realmente tuvo muchos, muchos partidarios, no solamente entre los nazis o entre partidos fascistas, sino incluso entre gente, anteriormente a los fascismos, entre gente de izquierdas. Les parecía que eso, que la idea del superhombre, de un hombre sin enfermedades, de acabar con todos los defectos, era algo deseable realmente. Y tuvo muchísimos partidarios. Es una idea que degeneró muchísimo. Como vemos muchas veces hoy en día también, que buenas ideas empiezan como a degenerar y empiezan ya que te rechinan y no sabes bien por qué. eh, bueno, y porque yo creo acaban que degenerando. una de las cosas que tenemos que aprender, y nosotros que estamos en discusiones sobre si los móviles en clase son buenos o malos, si las redes sociales son buenas o malas, yo creo que debemos aprender que el culpable de un asesinato no es el cuchillo. El culpable de los asesinatos es el que coge un cuchillo para clavarlo. Digamos, digamos, las burradas que se hacen por redes sociales, la culpa no es la red social, es el que no está educado para utilizar ese tipo de herramientas. De la misma manera que decimos a un niño pequeño, el cuchillo que corta no, coge este que tiene la punta roma, pues en muchas de estas cosas, y claro, en la ciencia llega un momento en que a veces se endiosan un tanto que creen que son dioses, ¿no? Es decir, que Pierdes pueden la elegir perspectiva sobre humana, sí, sí, totalmente. el futuro de la gente, ¿no? Ujú. Eh, bueno, ahora te voy a pasar con Damarcus Wolf. ¿Puedes contarnos un poquito más acerca de la historia del café donde trabajó tu padre, del café Fujima? El café Puima. Pues Sí. nada, pues es que yo lo había oído siempre a mi padre hablar de Fuima porque es el café donde él empezó a trabajar en la Gran Vía con 13 años, ¿no? Nos contaba siempre muy divertido que había salido del Paseo de Extremadura de Madrid directamente a la Gran Vía y que esa misma noche, su primera noche de botones, pues le habían mandado a buscar un taxi y como no sabía cómo era un taxi, que entonces eran negros y ya está, pues tardó muchísimo en llevarle un taxi al cliente y cuando llegó el cliente ya no estaba, ya había cogido un taxi por sus medios y tuvo que pagar él la bajada de bandera de sus propinas. Y ahí dice que aún así, al final de la noche,
se llevaba el bolsillo lleno de dinero, ¿no?, a casa. Entonces, él siempre nos contaba eso para contar cómo era la Gran Vía de los años 50, que es cuando él empezó a trabajar, y cómo corría el dinero, cómo había los espectáculos, la gente en las salas de fiesta. Y yo tenía muchas ganas de poner Fuima en una de las escenas, ¿no? Como había escenas de café y tal, dije, pues venga, voy a poner aquí, pongo un botón chiquito y le hago el homenaje a mi padre, pero era muy, muy complicado encontrar ninguna imagen de Fuima. Entonces busqué un montón, me había hecho amiga de un documentalista de la agencia EFE que se llama Julio García y que me mandaba fotos así o me decía dónde encontrar fotos de otras de otros cafés, y en la misma web de EFE tienen muchas cosas que puedes consultar. Pero de Fuima no había nada, no conseguía, hablé con un montón de gente y nada. Y justo ya cuando tenía que atacar las páginas, que son de estas cosas que pasa que yo siempre lo digo, es que hay como mucha magia, lo cuentas y parece superstición, pero es verdad que pasan de estas cosas, que estás buscando algo y no surge y surge en el último momento. Y entonces hice una última búsqueda en internet y apareció una foto, que no ha vuelto a aparecer ninguna, del interior de Fuima en Instagram. Y ya con esa tiré, bueno, antes yo había pasado una tarde ahí intentando con mi padre reconstruirla, que él me iba contando y yo iba dibujando, pero era muy complicado porque arquitectónicamente no conseguíamos unir bien las cosas, ¿no? De dónde tenía que haber columnas o donde él tampoco se acordaba de todo. Entonces ya esa foto consiguió que yo pudiera entender bien cómo era todo aquello, y ya a partir de ahora yo creo que sacaré mucho más Fuima para poder amortizar el esfuerzo que hicimos. Así que, y nada, pero la verdad es que muy bien. Me fui, ahora es un Five Guys, es una hamburguesería, me fui ahí unas cuantas veces a ver cómo era la planta y cómo... Teníamos una lucha mi padre y yo con unas columnas que había, pero había columnas, columnas no había, entonces era un muro que separaba la barra del salón y todo eso. Entonces nada, ahora ya lo comprendemos mejor. Al leer tu novela gráfica, tuviéramos que tener una lista de Spotify al lado con las canciones que van ambientando, porque al ser tan cinematográfica la novela gráfica, siempre se nos ocurre como la música que lo ambientaría, ¿no? Es cierto que tú en la novela mencionas alguna canción de Antonio Machín y de Gloria Lasso, pero ¿qué más canciones tendría la lista de Spotify de Contrapaso? Pues existe, la lista esa existe y se llama Contrapaso además. Lo que pasa que es más amplia de lo que sería la lista, pero tengo que hacer una con la selección realmente de la lista, que las canciones que irían con cada escena. Voy a ver si la preparo, porque las canciones sí que las tengo separadas y yo tengo mucha música de entonces, y de hecho yo, para inspirarme cuando tengo que escribir alguna cosa y necesito así motivación, voy y me la pongo y entonces a ver si hago una exclusivamente con las escenas y la comparto. Pero vamos, si alguien quiere escuchar más o menos la música que yo escucho, y yo creo que es abierta además, esa pone Contrapaso y seguro que le sale la playlist. La pondremos aquí abajo en un enlace para los curiosos que quieran escuchar la música. En la novela hay un momento muy curioso donde unos vecinos intentan construir por la noche una chabola. Y todo, digamos, la problemática de que si tenía puerta y techo al día siguiente ya no la podían derruir. Entendemos que es una historia que tiene que ver con lo que narraba Carlos Jiménez, ¿no?, al respecto. Sí, es un homenaje total a su historieta de la chabola, que es maravillosa, vamos. ¿Cómo se te ocurrió poner eso en la novela gráfica? ¿Qué te inspiró, digamos? Bueno, yo todo el tiempo me parece que la novela negra, una de las cosas más interesantes que tiene es cómo retrata la sociedad. Al final el crimen es un poco la excusa para ir por todos los estratos, ¿no?, de una sociedad, y para entender cómo está montada, para descubrir todas esas reversos más tenebrosos, ¿no?, que tiene cualquier sociedad. Entonces, yo que soy muy amante de la ficción americana, me gusta mucho de cómo narran eso, ¿no?, como al final es más importante todo el viaje que se hace por la sociedad y en el momento en que empiezas a conocer un poco la década de los 50, te das cuenta que uno de los principales problemas que había era el de la vivienda y una inmigración a las grandes ciudades que era muy difícil absorber, ¿no? Y luego
tanto yo como mi marido Juan, los dos somos hijos de inmigrantes de castellano-manchegos, ¿no? Que vinieron aquí de muy pequeñitos con sus familias y que vivieron en unas condiciones muy regulares. Entonces yo quería contar eso, aparte yo me crié en un barrio, en Carabanchel, pero donde ya se acababa Carabanchel, no había más casas, mi casa era la última y luego había huertas y luego un poblado de chabolas y así. Y había varias casas que se habían hecho también de esa manera, casitas bajas. Y yo tenía familia en Vallecas, que había vivido en casas levantadas por la noche, y era algo que me interesaba mucho contar, toda esa problemática de la vivienda y cómo, una vez más, ante un problema social, la gente se organiza y trata de solucionarlo como puede, ¿no? Le dan una solución a algo que el gobierno se muestra incapaz de solucionar. Y lo hacen con solidaridad y lo hacen eso, organizándose socialmente. Entonces, como quería contar la construcción de una chabola y sabía que igual se iba a parecer a lo de Carlos, que creo que no se puede contar mejor, algo así, fui a revisitarla y dije, voy a hacer una página que sea tal cual, un homenaje a cómo esta gente está poniendo los ladrillos, y es la página esa de las viñetitas chiquititas que claro, los que son muy aficionados me decían, oye, esto es un homenaje a Carlos, digo, evidente que sí, porque claro, no, y por eso lo puse también en el epílogo para que quedara claro joder, sobre todo es reconocer a alguien como Carlos Jiménez, su manera de contar las cosas, que es muy difícil hacerlo mejor, prácticamente imposible hacerlo mejor. La siguiente pregunta es acerca de cuál es la influencia de las series americanas policíacas en tu obra, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a las series de David Simon, The Wire, porque no sé si es que soy un poco quisquilloso, pero veo como un punto de influencia allí, ¿no? Ojalá, porque son mis favoritas. Vamos, The Wire es mi serie favorita de toda la vida. Me encanta, por ejemplo, Mad Men, todo el trabajo de personajes, todo el trabajo de diálogos de Mad Men, cómo se construyen esas sociedades, micro sociedades, ¿no? En los trabajos, en las familias. Igual me gusta muchísimo. Toda la ficción inglesa me encanta, me parece que construyen las situaciones como nadie y que dan un doble sentido a todos sus diálogos. O sea, siempre hay algo detrás de cada frase. Te la puedes guardar y luego pensarla y te va a dar siempre, a nivel filosófico, te va a hacer pensar, ¿no? Entonces, me fijo muchísimo en ellas. La verdad es que ahí me encanta que lo hayas dicho, y también mucho en el cine clásico, en el cine americano de los 50, que a nivel de diálogo yo creo que llegaron al esplendor totalmente, ¿no? Igual eran el cine, además de aquella época, nos viene muy bien a los comiqueros porque era un ejercicio de síntesis casi perfecto. Ellos contaban muchísimo, con muy poco, haciendo personajes que enseguida son el personaje, o sea, con 2 o 3 acciones tú ya ves cómo es el personaje, cuál es su moral, cuál es su personalidad, qué esperas de él más o menos. Entonces eso te enseña mucho para poner la historia a funcionar rápidamente, ¿no? Y sintetizar bastante, quitarle un poco toda la paja. Enlazando un poco con esto que dices del cine americano de los años 50, quizá viajando y regresando aquí, ¿qué nos puedes contar de la siguiente entrega? Que entiendo que, por como has ido comentando, tiene mucho que ver con el cine y con lo que todos queremos saber, ¿no? Que es la historia previa de Lenoir. ¿Qué nos puedes decir del trabajo que estás preparando? Pues nada, estoy ya en plena escritura del guión, ahora intentando domar la historia, que es siempre como domar un potro salvaje, ¿no? Ella va por libre y tú vas ahí intentando retenerla y que no se te escape. Y bueno, pues quería hablar sobre todo de la censura de cine, entonces, y de todo el movimiento que hubo, que era interesantísimo, de los nuevos realizadores que querían hacer un cine realista, socialmente comprometido, ¿no? Y que salieron como una especie de respuesta a ese cine patriótico y
que se había hecho durante los años 40, ¿no? A la mayor gloria del españolismo, y que entonces ellos se sentían socialmente comprometidos y querían que sus historias fueran denuncia, ¿no? de todo lo que pasaba y contribuyeran a mejorar la sociedad. Pero claro, chocaban contra la censura que una vez más, aunque había bajado un poco, porque además venían los americanos, el país se estaba abriendo porque económicamente tenía que abrirse, ¿no? Y, y entonces, aún así se chocaba porque no se podía dar una imagen de que España era un país en el que pasaban cosas, en el que la gente no tenía una casa donde vivir o había gente con malos sentimientos. Todo eso, cuando empiezas a investigar un poco todo el cine de Nieves Conde, de Berlanga, de Bardem, y ves cómo se enfrentaron a qué comentarios de censura, pues es súper fascinante, ¿no? Cómo vivieron esos años, y también es muy triste y muy dramático cómo esa gente que eran verdaderos genios, que tenían un potencial enorme, pues esa acción de la censura malogró sus obras finalmente. O sea, no llegaron a todo lo que podían ser. En toda tu novela gráfica hay una cosa que me resulta bastante curiosa, que es cómo vas mostrando el papel de la mujer con las que están al lado de la redacción de Capital, con todos los guiños que vas haciendo, metiendo como la publicidad y mensajes de lo que se espera de una buena mujer. ¿Qué nos puedes decir desde este punto de vista en tu novela? Pues un poco lo mismo. En toda la novela yo he intentado dar un poco la visión de cómo eran las cosas, de qué se intentaba hacer desde el régimen. El régimen era un régimen nacional católico, sobre todo controlaba muchísimo la moral y las costumbres de la gente, y cómo la gente se escapaba de ello, porque la gente principalmente, mucha gente no, pues mucha gente por lo que fuera, pues tuvo que vivir bajo el yugo del régimen, ¿no? Pero hay mucha gente sí que se escapaba, y había muchas mujeres que escapaban de ese papel que el régimen les tenía reservado, ¿no? De esposas, de madres, de cásate pronto, dedícate a tus hijos y a tu casa y poco más, y a tu marido. Entonces yo he conocido muchas mujeres de la generación de mi madre que no se resignaron a ese papel, y que o bien trabajaron, o nunca se casaron, o vivieron otra vida que no era la que les estaba reservada. Entonces me interesaba mucho, por un lado, reflejar cosas que yo había visto en la realidad, como por ejemplo las páginas de cómic que está dibujando Paloma, ¿no? que eran absolutamente aleccionadoras de cómo debía ser una esposa, de que tenías que zurcir los calcetines, de que para qué querías ser poeta cuando podías ser mujer. Parecía un poco el manual de la sección femenina, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues todo eso quería, porque eso sabía positivamente que era un dato real. Había visto los cómics y eran realmente una cosa que he visto hoy en día, te da risa hasta que deja de dártela y te da preocupación, ¿no? Y por otro lado, también contar cómo las mujeres y cualquier otra persona ante la opresión puede buscar vías de escape con fortaleza, con ironía, con todo lo que dicen al principio, ¿no? Si alguien quisiera iniciarse en la pasión de la lectura de cómics, de novelas gráficas, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería la lectura que tú le recomendarías a alguien que quizá no es especialista ni sabe mucho para introducirse un poco en el mundo? Bueno, yo creo que no hay una lectura que digas, esta le gusta a todo el mundo, pero sí me gustaría que pensaran que el cómic es tan sumamente amplio. O sea, que el cómic, decir no me gusta el cómic o no sé leer cómics, es casi decir yo no sé escuchar música, o no me gusta la música, ninguna música. El cómic es tan sumamente variado, tiene tantas temáticas, tiene tantos estilos gráficos, es breve, es largo, es para grandes, para pequeños, hay tantísimo, y que realmente yo creo que es más una cuestión de ver qué le interesa, qué temas le interesan, y va a encontrar
un cómic, que se metan en las páginas de las principales, de todas las editoriales, ¿sabes? De las editoriales españolas, de Norma de Aciberri, de La Cúpula, de Nuevo 99, que me olvido de muchas, pero vamos, que pongan editoriales de cómic español y vean los catálogos, porque van a encontrar de lo que quieran. Quiero historia, quiero un cómic sobre economía, cómics políticos, cómics románticos, hay de todo, de todo. Entonces, yo no conozco, creo eso, no sé si alguien la conocerá, una lectura que digas, con esto se engancha la gente al cómic, pero sí sé que hay una lectura para cualquier persona que lea cómic. Y ahora pasamos a la ronda rápida con Teresa Valero. Y ahora le explicaré una serie de conceptos que ella tiene que responderme brevemente en 10-20 segundos, a ver si es capaz. El primer concepto que le voy a preguntar es contrapaso. La palabra que no me acuerdo ni cómo la encontré, pero me parece ideal, es una segunda voz en música que va cantando otra cosa diferente a la melodía principal. Entonces me parecía que iba muy al pelo con el libro. El segundo concepto es la relación entre Lenoir y Sam. Pues yo creo que son dos personas completamente antagónicas que estarían destinadas a odiarse y a despreciarse sobre todo, y que aprenden a respetarse y a admirarse, y eso les hace ir mejor por la vida. Concepto Jean-Pierre Rivat. Bueno, pues esa es una referencia absoluta para mi trabajo. Tanto Jean-Pierre Rivat como Miguel Ansotrado, como Ana Miralles, como Juanjo Guarnido, por supuesto, como Ricarefa, que son personas que tienen un dibujo franco-belga muy concreto y unos ambientes que me gustan mucho y que utilizan la acuarela, pues yo los uso para aprender. Y último concepto, Jimmy McNulty. Pues, ¿qué te voy a decir? Pues el hombre, el héroe, el antihéroe, el tipo humano haciendo cosas sobrehumanas, el personaje perfecto. Ahora pasamos al minuto de oro, al minuto final, donde Teresa Valero nos va a explicar qué es para ella la historia. Pues qué pregunta tan difícil. ¿Y qué es para mí la historia? Bueno, pues yo creo que la historia para mí debería ser lo que para otro cualquiera. Es comprender el pasado para tratar de entender cómo vivir en el futuro. Es un poco lo que es para mí. Cada vez que investigo algún periodo para escribir, cambio mi manera de entender ese momento de la historia. Y abro mi mente totalmente. Yo digo que cuando me documento intento leer a todo el mundo, a los de un lado, a los de los otros, y tratar de empatizar con todos, porque me parece la única manera de comprender qué cosas han pasado, y además da muchas claves para saber qué está pasando ahora cuando tú vives, cómo se sienten las personas, porque hay gente que abraza ciertas cosas que ya se ven que son un poco peligrosas, ¿no? ¿Por qué están tan enfadados? Y aunque a veces soy pesimista en cuanto a dónde nos puede llevar eso, porque también hay una cierta impotencia en que puedes saber mucho sobre historia, sobre las causas de, por ejemplo, la guerra civil, que la causó, cómo fueron incluso los eventos, saberlo muy bien, llegar a unas conclusiones muy cerradas. Al final es complicado el después, ¿no? Y es ¿para qué sirve todo eso? Realmente, ¿para qué sirve a día de hoy, ¿no? Si volvemos a estar un poco como al principio, si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cómo fueron las cosas que pasaron, pues está un poco complicado montar algo hoy en día. Yo siempre digo que escribo y leo, toda la vida he leído y ahora escribo para entender el mundo. Y es la única manera que se me ocurre de hacerlo, porque me da a veces mucha envidia, bueno, envidia no, la verdad es que no, me da mucha estupefacción. Esta gente que parece que tiene todas las respuestas, pero a lo mejor nunca han mirado mucho hacia el pasado, ¿no? Y a ver cómo en otros momentos han resultado las consecuencias
de ciertos eventos, ¿no? Y toda esta gente que enseguida sabe cómo van a ser las cosas, sabe quién tiene razón, sabe quién no, es capaz de separar el mundo en buenos y malos, pues sí, pues me crea una cierta estupefacción porque a mí me cuesta. Yo suelo tener muy claro qué cosas en la historia han sido buenas, han sido malas, qué cosas han sido verdaderamente terribles y creo que son las que hay que denunciar. Así lo he intentado en mi obra, ¿no? Todo lo que he descubierto que me parecía realmente terrible, me parece que es una buena cosa traerla de nuevo para que la gente más jovencilla le dé una mirada, le dé una mirada además en formato de cómic que siempre parece que es más ameno, ¿no? Y a lo mejor puedan bajar de todas esas certezas que creen que tienen porque leen los estados de Twitter y poner la cabeza de otra manera y entender las cosas de otro modo. Eso es lo que me gustaría. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.